Ahora sí ya estoy, ya empecé Hola. la grabación otra vez. No sean malitos, apaguen sus micrófonos. Entre los fenómenos perturbadores de origen social o antropogénico, tenemos a los químicos tecnológicos, a los sanitario-ecológicos y a los socioorganizativos. ¿Sale? Recuerden, esta es la clasificación que utilizamos aquí en México. Y en distintos lados, dependiendo de lo que queremos hacer con esto, hacemos las clasificaciones. Recuerden que las clasificaciones sirven en términos de la operación que uno tenga que hacer con ellas. Entonces, no se espanten. Profesora. Dígame, ¿quién habla? ¿Quién ¿Lo habla? puede poner, yo Adrián, lo puede poner en modo presentación? Es que no Sí. veo muy bien. Ahí Por está. favor, gracias. Claro que sí. Las clasificaciones tienen sentido desde la mirada con las que lo hagamos y para qué los queremos. ¿Sale? Entonces no se espanten si ven que hay otro tipo de clasificaciones. Esta que les estoy presentando es la que utiliza la ley aquí en México, la ley de protección civil. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con procesos tecnológicos, que tengan que ver con sustancias, con cómo generamos sustancias, cómo las procesamos, todo lo que tenga que ver con industria, es un fenómeno químico-tecnológico. ¿Sale? Entonces, si tenemos por ejemplo, un problema en una planta, en un laboratorio, ¿no? Y se cae ácido clorhídrico, pues vamos a tener que evacuar y vamos a tener que llamar a una unidad de manejo de sustancias peligrosas, ¿sale? Si tenemos una volcadura de un camión que transportaba cloro, pues tenemos un problema químico-tecnológico, ¿sale? Si tenemos un problema en el transporte de un acueducto, perdón, empiecen por ejemplo en los gasoductos y el huachicoleo, pues esos son químico-tecnológicos, ¿sale? Claro que hemos hablado de una palabra clave para nosotros que es concatenado. ¿Sí entienden? ¿Sí conocen esta palabra? No. Ok, la concatenación habla de fenómenos que están enlazados, ¿sí? Como de cadenas, están encadenados. A eso se refiere concatenado. Y entonces, si yo derramo cloro, no solo voy a tener un problema de un derrame de sustancias, de sustancias peligrosas, sino además puedo generar daños en el agua, por ejemplo. El cloro es mal ejemplo para el agua, pero bueno, digamos que se contamina el agua. Y entonces voy a tener una población a la que le está llegando agua contaminada y esta población puede decir, estoy teniendo problemas de contaminación del agua, no puedo beber agua y entonces voy a cerrar las vías de acceso de las carreteras, voy a cerrar las carreteras principales y entonces no voy a dejar que pase hasta que ustedes vengan y me limpien el agua. ¿Se dan cuenta? Entonces un problema químico-tecnológico genera un problema sanitario-ecológico y genera un problema socioorganizativo. Lo vemos muy frecuentemente con problemas como es justamente este tipo de cosas con los fenómenos naturales. Pasa un ciclón y entonces rompe una tubería y entonces hay contaminación, deja de llegar agua
hay un sismo, deja de haber luz, se dañan transformadores, colonias enteras que se quedan sin luz, y sin luz quiere decir que se quedan sin agua y están incomunicados, etc. Ahora sí queda clara la idea de concatenación. Una vez que queda clara la idea de concatenación, pueden entender cómo todos estos eventos pueden generar fenómenos que les llamamos complejos. Bien, entonces primero hablamos del químico tecnológico, ya me extendí un poquito, me salí un poquito de pero el sanitario ecológico, que tiene que ver con acción patógena de agentes biológicos. Ya habíamos hablado un poquito en este sentido, ¿no? En que las pandemias y epidemias como las que estamos viviendo constituyen un desastre sanitario, ¿sale? Cuando estamos en un problema, aquí, todos los que vivimos aquí en la ciudad, sabemos que mayo, junio son meses muy complicados en términos de la contaminación ambiental, porque dadas las condiciones ambientales de calor, de luz, de radiancia, de falta de nubes, etcétera, tenemos problemas, no solamente porque se acumulan las partículas suspendidas, sino porque además tenemos una gran cantidad de ozono y entonces se nos conflagra todo para que aparezca una contingencia ambiental y entonces empezamos con que los carros empiezan a dejar de circular, etcétera, ¿no? Entonces, esos son problemas sanitario-ecológicos. Hay otros como los fenómenos de la marea roja y eso que si bien no están tan relacionados a las acciones humanas, vamos a ver que si nos da tiempo y si no cuando llevemos la materia de peligros, veremos que sí hay un efecto y están concatenados hasta con lo que pasa en China. Bueno, por si no creían que lo que pasaba en China nos llegaba, bueno, pues ahora ya nadie le debe de quedar dudas, tristemente, ¿no? Entonces, en los problemas socioorganizativos, pues son agentes perturbadores en los que, digamos, los móviles son los humanos, somos los humanos, ¿no? Entonces, y viene desde manifestaciones, acciones de marchas, acciones de terrorismo, etcétera. ¿Sale? Los saqueos, las organizaciones para saquear tiendas. Todas esas, ¿no? Y justamente ahí es donde vemos cómo está concatenado todo. Ustedes recordarán algunos ciclones grandes que ha habido en el sureste. Ahorita se me va el nombre del último que pegó en Cancún y que fue muy grave. Estuvo la población sin luz y sin agua y entonces de repente hasta se extraña, o sea, la gente se alborota y se va al Walmart y saca, a pesar de que no hay luz, saca pantallas de televisión como uno para que vean las prioridades de resolución de problemas, pero van por agua, ¿no? En algunas zonas los vecinos tenían que hacer rondines con sus bates y eso para que no fueran a saquear, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la incorporación también de un término que se llama continuidad de operaciones y de gobernabilidad, ¿sale? Entonces, de hecho, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí les estoy presentando un cuadrito para que veamos cómo se relacionan, digamos, de una manera muy gráfica el peligro con la vulnerabilidad. De alguna manera nosotros podemos hablar de un peligro que hay bajo, medio o alto ese porcentaje de probabilidad de que ocurra y podemos en las distintas escalas o ángulos desde los que estudiamos la vulnerabilidad, podemos hablar de una vulnerabilidad baja, media o alta. Esta es una categoría cualitativa bastante útil y gráfica que nos permite ver cuándo hay
Cuando el peligro es bajo y la vulnerabilidad es baja, pues no hay tanto problema. Sin embargo, cuando conforme va aumentando el peligro, pues entonces tenemos condiciones en las que la vulnerabilidad pueden ser mucho más graves, ¿sale? De hecho, tengo la impresión de que esto debería de estar como al revés. Bueno, déjenme pensarlo un poquito porque de repente así me pasa con mis cosas gráficas que según yo están así súper para que le entiendan, ¿sale? Me voy a seguir adelante, ¿sí? Si la vulnerabilidad es media, si es baja la vulnerabilidad. Sí, está bien, perdón. Si tengo baja vulnerabilidad y el peligro es bajo, entonces pues tenemos poco riesgo, ¿sale? Si la vulnerabilidad es media y hay peligro medio, pues estamos así como en semáforo amarillo. Ahora que está de moda nuestros semáforos con estos mismos 4 colores. Y entonces tenemos aquí, aquí le estoy poniendo una más. Y entonces vemos cuando tenemos alta vulnerabilidad y alto peligro, pues entonces tenemos las peores condiciones. ¿Sale? Y entonces, una de las tareas que vamos a hacer en este curso es el trabajo de conocer los fenómenos perturbadores. ¿Sale? Tenemos que conocer también los sistemas afectables y tenemos que calcular o pensar con una tabla parecida a esta puede ser el efecto de los fenómenos en los distintos sistemas afectables. ¿Sale? Y calcular las pérdidas o daños para los distintos criterios o escenarios. Este cálculo de pérdidas o daños es justo lo que nos va a definir qué es el riesgo. ¿De acuerdo? De los fenómenos perturbadores, lo que nos interesa saber es cómo ocurren y su tamaño, cómo medimos. Piensen, por ejemplo, en todos, que si es un sismo, que si es un ciclón, que si es una lluvia, buscamos formas de tener una idea de su magnitud y de su intensidad para tener una idea de qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan potente es. También nos interesa saber qué tan frecuente y la recurrencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de los ciclones, tenemos muy estudiado cuáles son los meses en los que tenemos temporada de ciclones y más o menos podemos ir haciendo una predicción de qué tan frecuentes van a ser los ciclones nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Y también la posición geográfica, ¿sale? También nos interesa conocer de los sistemas afectables qué tipología hay, qué tipos de sistemas afectables hay. Tenemos personas, comunidades, y las comunidades las podemos dividir entre comunidades rurales y urbanas, suburbanas, y todavía podemos hacer la diferenciación de tenemos sistemas afectables que son casas, condominios, que son oficinas, que son industrias, que son gasolinerías, que son hospitales, que son escuelas, que son deportivos, y eso nos permite tener una idea de la cantidad que hay de cada uno de estos tipos de sistemas, el área, no solamente el área donde está, sino el área que ocupa y el costo que significa hacer daño, y tenemos una idea también de el número de personas que pueden ser afectadas por uno u otro evento. Ahora, la relación entre los bienes expuestos y los daños de fenómenos perturbadores. Ya había hablado de la exposición, que es esto, de cuánto está expuesto. Estamos hablando, digamos, intentamos darles valores numéricos, también como para tener una idea de que nos permite decir esto está más expuesto que esto otro,
¿sí? Y no solamente con una percepción cualitativa, sino hacer una cuantificación, ¿vale? Y por supuesto hacer un estudio del daño por evento para cada tipología y desarrollar la función de la vulnerabilidad para cada tipología. No es lo mismo qué tan expuesto y qué tan vulnerable puede ser, por ejemplo, una escuela, que lo que puede ser un deportivo o una iglesia o una gasolinería, ¿sale? Y bueno, de esta ya es todo. ¿Tienen dudas de esto? Ya no les dejé dudas ahí con mi titubeo de si hay baja vulnerabilidad, media vulnerabilidad y alta vulnerabilidad. Recuerden que es la posibilidad del daño. ¿No? Bueno, espero que a pesar de mis titubeos les haya quedado claro. De todas maneras, va a estar tanto grabado como disponible para que ustedes tengan, ¿sí? Y ¿qué otra cosa les quería presentar? Ah, ya me acordé. Otro tema importante, como les decía, voy a tomar prestado una presentación, no es mía, es de Senapred, pero bueno, sus imágenes están más bonitas que las mías y la verdad es que hay unos cuadritos que están complicados hacer. ¿Sale? Entonces, déjenme que se las presente. Profesora, ¿no considera que existe una controversia muy importante en la clasificación del nivel de riesgo? A ver, si puedes elaborar un poquito más la idea para que... Por ejemplo, usted nos presentaba como semáforo de que dependiendo de la vulnerabilidad con el peligro, y como que hacíamos una clasificación verde, amarillo, naranja, rojo, y pues hablábamos que dependiendo del lugar en el que queda es la posibilidad. Pero existe, como bien lo dijo, lamentablemente mucha legislación en donde en algunos estados lo manejan como riesgo bajo, medio o alto. En otras partes lo manejan como ordinario o alto. Entonces es ahí donde... Sí, de hecho es una de las razones por las que tardamos como un ratito más en trabajar esto de los conceptos, justamente es porque no hay una homogenización. Todo mundo usa, pues si tiene ganas de hablar es decir, si hay una diferencia entre decir amenaza y decir peligro. Para nuestros fines, que son como de introducción, en esta clase no las vamos a ir manejando, pero las vamos a ir manejando después, cuando ya hablemos de gestión integral de riesgos, porque ya pensar en amenazas, epistemológicamente hay una diferencia. Pero si ustedes revisan, como bien señala José, ves la ley de gestión integral de riesgos, la nueva, la que sacaron hace un par de años, en el 17 o 18, ¿no? El 18, Miriam Ursúa. Sí. Y lees la que sacó el gobierno federal, no usan la misma terminología. Fonden no usa la misma terminología. Las normas oficiales mexicanas, tú puedes ver los términos de referencia de una y los términos de referencia de otra, utilizan distintas nomenclaturas. Entonces, un problema ahorita muy grave es lo que le llamamos la armonización. La armonización no solo de conceptos, sino el concepto parece que cuando decimos concepto a veces nos parece, es una definición. No, señores, el concepto lleva atrás una carga de cómo construimos el conocimiento.
Entonces sí tiene importancia porque de repente, si ese concepto en otra legislación es diferente, en otro estado es diferente, ¿no? Entonces, sí, hay muchísima controversia y una de las aspiraciones que yo tengo, tanto de ustedes como de la generación, como de generaciones Profesor, anteriores y de las nuevas, permítanme, es ok, que perdón. ustedes puedan ir haciendo esta armonización y generando, si es necesario, nuevos conceptos. Este concepto no nos sirve, así como está, no nos sirve, ya fue superado, pues porque tenemos otras estrategias, ya fue superado, o sea, así como se ha construido el conocimiento en otras áreas, así espero que ustedes vayan contribuyendo y entonces podamos, que llegue un momento en el que hablemos de gestión integral de riesgos y todos estemos pensando en lo mismo. ¿Sí? Y que además tengamos herramientas cada vez mejores, iba a decir más objetivas, pero voy a ser clasificada de positivista. Entonces, sí, necesitamos mejores herramientas para hacer mejor, porque hay una cosa que es bien importante. ¿Cuál es el riesgo aceptable? ¿El medio? El riesgo cero no hay, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, para tener una lógica, esto de si es ordinario, ¿el riesgo ordinario es aceptable? Es decir, sí es bien importante esto que señala José, ¿no? Y eso es una de las tareas que tenemos que construir. ¿Sale? ¿José quedó contestado? Sí, sí me queda claro que hay una controversia y espero que podamos ir elaborando mucho mejor esta controversia a lo largo de las sesiones. Profesora, ¿cuál cree usted que sería la razón principal por la que no hay esta armonización? Mira, primero porque el trabajo con los grupos colegiados es complicado, ¿no? Finalmente, venimos de escuelas. ¿A qué me refiero? Cuando les digo epistemológicamente, quiero decir, todos estamos de acuerdo que hay un problema, un fenómeno que estudiamos que son los desastres, ¿sale? Pero unas personas que estudian los desastres son las personas que trabajan a nivel operativo, ¿no? Llamémosle ahora protección civil en general, ¿no? Protección civil, los técnicos en urgencias médicas, bomberos, policías, ellos trabajan en los desastres, pero lo están viendo desde una visión operativa. El antes, el durante y el después para, sobre todo, poder hacer las acciones reactivas de rescate, recuperación, etcétera. ¿Sale? Por otro lado, tenemos las personas que trabajan desde campos como la geología, como la biología, como la medicina, y entonces se acercan al fenómeno natural. Por otro lado, tenemos las personas que vienen del área de la economía y dicen, a ver, no, cada vez que llueve se pierde dinero, ¿no? Se afecta la economía de las personas. Por otro lado, tenemos a los ingenieros que dicen, a ver, no, cada vez que llueve se inunda, entonces lo que tenemos que hacer es los puentes más altos, el drenaje más ancho, mejores máquinas para desasolve. Por otro lado, tenemos las personas que son sociólogos y dicen, a ver, no, el problema de los desastres es que la gente se pone como en los dibujitos que tengo aquí, pues donde primero se acaban la montaña, producen erosión y después se ponen abajo o encima o se ponen en el lecho de un río y claro, pues eso genera un desastre. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la que ha habido tanta gente, o sea, tenemos tantas corrientes de pensamiento con respecto a los desastres. Y entonces, claro, hace algunos años, y estamos hablando de que si pensamos que la protección civil aquí en nuestro país aparece a finales de la década de los 80 del siglo pasado, y que nuestro sistema de protección civil
digamos, fue punta de lanza en los años 90 y que a partir del nuevo siglo empezamos ya a hablar de marcos internacionales para la reducción de desastres. Estamos hablando de que tenemos una experiencia escasa de 40 años, ¿sí? En este campo de conocimiento, ¿sale? Y una cosa, y si tú lees los textos de y esto ocurre en todo, y esto muy parecido ocurre en todo el mundo, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, los textos anglosajones siguen diciendo natural disaster. Les queda como muy claro que no son desastres naturales, pero ya el tema hablan de natural disaster, ¿sale? Y entonces, pues sí ha habido, además, una de mis críticas, por ejemplo, a la escuela sociológica, que a mí me parece, yo soy bióloga, ya lo saben, y entonces a mí me parece que la escuela sociológica da muchas herramientas para un estudio, y no solamente en materia de estudio, sino de respuesta social, que vamos a ver por qué me parece tan importante, es que habla de visiones ingenieril, economicista, biologicista, ¿se dan cuenta? Y entonces el término es peyorativo. Y eso ha generado que haya tanta resistencia de otros espacios. Es decir, a ver, a mí no me pones por debajo de ti, ¿me explico? Y entonces, pues no solamente es tener que transversalizar el conocimiento, sino además aceptar hacer trabajo transdisciplinario. ¿Cuál es la diferencia entre lo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario? Esta licenciatura en particular tiene una mirada transdisciplinaria. No porque nosotros los profes lo vayamos a hacer, sino porque estamos formándolos a ustedes para que tengan una mirada transdisciplinaria. En principio, nuestros campos de acción se sobrelapan, ¿sí? Todos estudiamos desastres. Algunos venimos de un área y otros vienen de otra. Eso hace que nos toquemos, que nosotros podamos trabajar al mismo nivel y que podamos poner nuestras hipótesis compartidas a un cierto nivel. Eso nos haría trabajar interdisciplinariamente. Multidisciplinariamente es que no solamente fueran dos manos o dos miradas, sino que tuviéramos múltiples miradas, ¿sale? Pero la mirada transdisciplinaria tiene un reto que es muy difícil que nosotros, formados en una disciplina, tengamos. Y es que ustedes van a generar un pensamiento más allá de lo disciplinar. En las disciplinas a nosotros nos clavamos de, a ver, ¿dónde está el átomo? ¿Dónde está la molécula? ¿Dónde está la célula que lo hizo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No? ¿Cómo resuelvo esto con mi mirada de ingeniero? ¿Cómo resuelvo esto con mi mirada de sociólogo? Y entonces cuando estoy como sociólogo pienso en Foucault, por ejemplo, y digo, chin, es que, ¿me explico? En cambio, con la mirada transdisciplinaria, como su preocupación no es abundar en la disciplina, ahondar en la profundidad de la disciplina, sino resolver con herramientas de distintas disciplinas el problema, va a ser como va a ser mejor. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Nos quedan poquitos minutos de la presentación. De todas maneras, la próxima semana vamos a estar trabajando todavía con las lecturas y la evaluación. Tenemos 2 semanas más para trabajar esto, no se preocupen. Digamos que todo lo tengo contemplado, ¿sale? Así que este tema, que es el primero, desde mi perspectiva, es muy importante porque va a sentar las bases para que ustedes comprendan todo lo demás, ¿sale? Y no se hagan bolas cuando después les digan riesgo o peligro, capacidades, etc. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, me interrumpo.
Iba a decir que me interrumpen, pero ya lo hicieron por aquí. Bueno, lo primero es que los desastres son socialmente construidos, no son naturales. Y en este sentido, pues, lo ejemplifico, o lo ejemplifica Senapred con esta imagen, ¿no? O sea, tenemos un espacio, una montaña, y al pie de la montaña, pues tenemos, en el valle, digamos, tenemos nuestras casitas. Pero, pues, se nos hace fácil, ay, pues voy a cortar mi arbolito, ¿no? Para la leña o para hacer más casitas. Y pues lo que debería de ser una lluvia inocente, pues termina siendo una cosa terrible, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como insistimos que la sociedad construye sus propios riesgos. Este es, digamos, una foto de antes y después, debido también a digamos que esta es la imagen esquemática, y esto es lo que ocurrió en la pintada en Guerrero. Y eso ocurrió hace un par de años, ¿no? Entonces, sí, vean cómo hay un deslizamiento y pues el daño que ocurre en la población. Por un lado, crece la mancha urbana, habemos más personas, eso genera una presión ambiental de, pues si todo es bosque y necesito construir casas, pues tumbo bosque y construyo casas. Y además, pues además necesito construir un camino, ¿por qué no? ¿Cómo voy a comunicarme? ¿Sale? Tenemos poquito tiempo. Ok. Nosotros, aunque la carrera se llama gestión de riesgos, es porque pues estaba así ya medio cuesta arriba, ya me imaginaba que iban a tener 2 hojas de títulos para poder poner licenciado en protección civil y gestión integral de riesgos de desastre, ¿no? Entonces, quedó como gestión de riesgos, ¿no? Pero la mirada es que ustedes puedan hacer gestión integral de riesgos. ¿Y qué es la gestión integral de riesgos? Pues es el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción. Por eso nos detenemos tanto en definir qué es riesgo y cómo los identificamos, analizamos y evaluamos. Vamos a tener materias específicas para que hagan eso. ¿Sale? Entonces, una de las cosas que nos interesa es conocer las causas de fondo que genera el riesgo, tener la reducción, previsión y control permanente del riesgo de desastres, revertir el proceso de construcción social de los riesgos y fortalecer las capacidades de resiliencia de gobierno y de sociedad. Lo voy a dejar aquí para que no se nos corte digamos, las ideas como nos ocurrió la semana pasada, pero de lo que vamos a seguir platicando va a ser justamente de esto, ¿sale? Y aquí acabo de introducir un término que me parece extraordinariamente importante, que es la resiliencia. Ya les había platicado de la resiliencia la clase pasada, ¿sale? Pero vamos a seguir trabajando porque la resiliencia es un concepto que es extraordinariamente importante. ¿Sale? Sí, por supuesto, Dani. ¿Sí te puedo decir Dani a Daniela? Les voy a Sí, subir, claro. les voy a subir la presentación. ¿Sale? Ahorita no va a haber más tarea porque todavía no he terminado de calificarles las otras. Entonces, pues sí está... Tampoco me puedo llenar tanto de tareas, entonces aprovechen. No, pero les voy a subir las presentaciones y les voy a subir las grabaciones, ¿de acuerdo? Para que puedan revisar todo esto. ¿Sale, chicos? Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco que estemos aquí trabajando
Y una cosa muy importante, por favor contesten la encuesta de esta semana. Se contesta por semana, ¿sale? Todos los miércoles, por favor, contesten. Y aquí está quedando grabado. Eso quiere decir, insisto en que se está grabando porque las evaluaciones las valoraciones de la clase, las valoraciones semanales de la clase, no tienen ningún peso en su calificación, así que pueden ser completamente sinceros en esto, ¿sale? Entonces, las grabaciones de la clase las subo al YouTube y en el Classroom les pongo la liga para que no sea para que no consuma tantos datos, subir al Classroom y después que ustedes tengan que bajarlo para poder ver, ¿sale? Muy bien. Pues si no tenemos más dudas o preguntas, chicos, les agradezco mucho y les pido por favor que vayan viendo los videos, el video que les puse del marco de Sendai y una entrevista al director de Senapred. Están todos en esta unidad para que por favor las revisen. La encuesta está también en generalidades, ¿sale? Muy bien, chicos. Nos detenemos aquí.